Comienza el juego en losaficionados.com.mx. La Federación Internacional de Natación habilitará una nueva categoría, la categoría libre, en la cual podrán competir atletas de todos los géneros. Para polémica de muchos, porque así lo harán, atletas transgénero podrán competir en esta competencia. Posiblemente el primer obstáculo para los atletas transgénero son los mismos aficionados, renuentes a que participen en algunas competencias. Muchas veces el argumento tiene que ver con lo que se dice o lo que habla la prensa. La prensa fundamenta varios de sus argumentos a partir de los estudios sobre posibles ventajas y desventajas que puedan tener otros atletas o estos mismos atletas en esas participaciones. El Mundial de Natación las expulsaba de la categoría femenina, pero crean una nueva, esa categoría libre en la Copa del Mundo de Natación, que se estrenará en Berlín. Las consecuencias pueden ser para muchos que otros deportes hagan exactamente lo mismo. Ahora serán 3 categorías en el deporte. Y si bien el nivel de musculatura, el nivel de testosterona, el tema del porcentaje de grasa, los ángulos de la pelvis giran en torno a pues, la medicina del deporte, a la fisioterapia y a todas estas ciencias. Si bien sabemos de casos como el de Lia Thomas, una nadadora transgénero de 22 años que generó un gran escándalo y del cual ya te hemos hablado en los aficionados, generó ese gran escándalo tras batir todos los récords establecidos por mujeres antes de su participación en la Universidad de Pensilvania. Antes de realizar su transición, compitió durante 3 años como hombre con el nombre de Will Thomas. Sí, la universidad informó que a principios de diciembre del 2021, Lia había batido todos los récords en estilo libre de 200 metros y estilo libre de 500 metros y desde entonces no ha parado de acumular podios. La polémica no se hizo esperar y levantó una auténtica polémica. Incluso existen nadadoras, por ejemplo, como Nancy Huxhead, que ha sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ella escribió un artículo para el Daily Mail titulado "No fue justo competir contra alemanes dopados y tampoco es justo que las mujeres compitan contra la nadadora transgénero Lia Thomas". Así de polémico es. Para muchos están entre una encrucijada que tiene una solución pacífica para casi todos. Sí, la creación de una categoría, de una tercera categoría. Sé que el tema de la testosterona generará mucha polémica. ¿Hasta dónde un atleta puede tener niveles bajos de testosterona de acuerdo a las normativas de la ciencia? Es muy curioso empezar a pensar que se les controlará la testosterona a las mujeres, a los atletas de categoría libre y a los hombres. Es una situación que la Federación Internacional de Natación, la World Aquatics, ha determinado. La anterior FINA sí lo prohibió, pero está feliz de apoyar una iniciativa innovadora. Esta iniciativa innovadora también es políticamente correcta ante los, las nuevas tendencias ideológicas, de valores, incluso de patrocinios deportivos, pues es bien sabido que existen movimientos donde las preferencias de género son muy importantes, al igual que las de identidad. Por eso, esta nueva iniciativa puede ser un gran avance para que
los aficionados puedan apoyar a esta categoría libre. Tal vez esta categoría libre al principio sea la que menos patrocinios reciba, a menos de que empiecen a hacer competencias a veces híbridas o campeonatos mixtos. Un estudio reveló que gran parte de las personas que siguen el deporte, que los aficionados, se pudieran llegar a oponer a los cambios de categoría de aquellos que biológica o anatómicamente nacieron con otro sexo. Macbeth se sentía hombre, y este es un caso, pero había nacido mujer. Así que siendo un adolescente empezó el tratamiento con inyecciones de testosterona. También se sentía atleta y quiso continuar compitiendo en la lucha olímpica. Como las leyes de Texas obligan a participar en la categoría del sexo en el que nació, debido a bueno, diversas circunstancias, ganó aquel torneo y los padres de sus rivales mostraron un desacuerdo porque consideraban que habían sido beneficiada. Lo cierto es que si hubiera nacido en California podría haber competido contra muchachos, pero tuvo que sufrir la presión del público. El caso de Bex no fue aislado. En la Universidad de Toledo, en Estados Unidos también, se le preguntó a más de 1,000 adultos sobre la cuestión de los atletas transgénero y comprobó que las primeras oposiciones de los aficionados eran esas, porque podrían recibir posibles beneficios. La revista Sex Rolls, el informe que ellos lanzan, dice que el 35.6% de las mujeres estuvo de acuerdo con permitir que los atletas transgénero participen en deportes alineados con su identidad de género. Y el porcentaje de hombres que se mostraba de acuerdo solo es del 23.2. Tal vez la categoría libre entonces sea una transición para que estos números se puedan aumentar conforme pase el tiempo. Estamos hablando de un 23.2 posiblemente para la generación Z y la generación alfa. Esto vaya cambiando progresivamente y como una especie de ventana de Overton se vaya viendo gradualmente la aceptación de atletas según su identidad de género. Tal vez después sea el 50 y después no sabemos más o menos, pero este es un paso de transición no solo a una inclusión o una falsa inclusión, dependiendo de la ideología que profeses. Lo que quiero decirte es que estamos viendo el cambio de los paradigmas en las legislaciones que buscan incluir, sí, más atletas, que buscan incluir más patrocinios, que el tema de género lo utilizan por un tema de dinero y más que de una convicción de derechos por parte de los atletas. Los patrocinadores, mientras haya dinero, estarán donde se mueva el dinero, así que por ellos no habrá ningún problema. Incluso puede que algunos se sumen rápidamente al proyecto porque ahí les convenga. ¿Qué se sabe entonces de las posibles ventajas? Porque las legislaciones muchas veces son claras, pero estas pueden ir cambiando de acuerdo a los políticos en turno. Mira, si estos atletas pueden llegar a tener ventajas, algunos dicen que sí, dependiendo los deportes. Los especialistas o algunos dicen que faltan muchos estudios científicos para saber si existen o no unas ventajas significativas entre las mujeres transgénero sobre las mujeres cisgénero. Ahora, existen varios posteos y, por ejemplo, los que aparecen referenciando al Comité Olímpico Internacional exige en relación a los niveles de testosterona se aplica en los casos de las personas asignadas como varones al nacer. Si uno va a tomar una decisión tan clara como poner esta restricción, debería tener evidencia científica y la verdad es que no existe una referencia significativa. Básicamente, nadie quiere hacerse responsable de una postura. Muchas veces el cuerpo espera
ya que haya una especie de fatiga muscular por el tema de la hemoglobina. Las mujeres pudieran llegar a tener menos masa muscular, menos o un porcentaje variable de calcio, un ángulo en la pelvis, el nivel de testosterona, y ahí es donde el tema de la recuperación de la masa muscular, de la masa corporal magra, de las posibles lesiones, incluso en los ligamentos cruzados. Se ha visto muchísimo más casos de lesiones de ligamentos cruzados en mujeres debido a pues los ángulos en los que se encuentran sus rodillas, su cadera y sus pies. Se encuentran más lesiones en mujeres que en hombres. Entonces, podemos llegar a intuir que puede haber ahí un foco de atención para las investigaciones. ¿Qué otra polémica se desató? La levantadora de pesas neozelandesa Laura Hubbard, dicen algunos, va a ganar, y ganó, los Juegos Olímpicos de Tokio. Un caso que ha provocado todo tipo de reacciones. The Guardian menciona, el diario, que el COI admite que las directrices para los atletas transexuales no son las adecuadas, aunque existirá un primer paso a la inclusión de los atletas trans, o bueno, deberían ser atletas, quitémosle esa parte a la elite. En el 2018, en el maratón de Boston, anunció que aquellos corredores, eh, digamos, que ellos se perciben como trans, podían competir en las categorías adecuadas a su identidad de género. Muchos atletas de elite, como Paula Radcliffe, se pronunciaron en contra de los requisitos de ingreso a los atletas en uno de los maratones más elitistas del mundo, exponiendo que esa actitud era injusta para algunas de las atletas mujeres. Radcliffe publicó un posteo en el antiguo Twitter, ahora X, que permite y habla sobre el maratón de Boston como una situación donde hay una especie de desventaja. Ahora, si esas directrices actuales del Comité Olímpico Internacional para Deportistas Trans se establecieron en noviembre del 2015, algunos les llamarán anticuadas, pero estos cambios son muy grandes. Muchas veces no exige cambios anatómicos quirúrgicos para participar en sus competiciones deportivas, pero sí obliga en el caso de las mujeres a que mantengan niveles de testosterona por debajo de los 10 nanomoles por litro durante un periodo de al menos 12 meses. La razón por la que se exige a las deportistas profesionales mantener bajas sus hormonas masculinas, o bueno, la testosterona, es para que no tengan una ventaja frente a sus competidoras. Ahora, el Comité Olímpico Internacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ha admitido que las directrices para las atletas transexuales no son las adecuadas. El nuevo marco se anunciará. Imagínense, atletas ya no solo elegidos por un tema de, de habilidades, sino también de preferencias y de identidades, preferencias sexuales, identidades. También tú sabes que hubo una situación con Caster Semenya. Estaremos, y probablemente no, pero ante la selección, ¿qué pasará con los varones que tienen baja testosterona? Bueno, con los hombres que se identifican como hombres y que biológicamente están teniendo estos registros que tienen baja testosterona. Tal vez algún hombre de baja testosterona tenga niveles muy parecidos a los de una mujer con altos niveles de testosterona. ¿Qué pasará? ¿Será que también en el futuro pueda haber en esta categoría libre una especie de selección química de los atletas? No lo sabemos, pero la polémica es grande. Por eso
la dejamos aquí porque sí, nos hacen falta datos, pero esos datos no te preocupes. Poco a poco, ante el interés social, irán apareciendo. Algunos a favor de sus patrocinadores y algunos otros mucho más rigurosos para establecer y aclarar algunas cosas. Pero lo veremos en los siguientes 5, 10, 20 o 50 años. Veremos qué sucede y lo veremos aquí en losaficionados.com.mx, donde llevamos salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Suscríbete a nuestras redes sociales, nos leemos, nos escuchamos y todo el día de mañana. Te envío un saludo.